Mi nombre es Irene Salazar. Tengo 55 años y vengo de un pueblito hermoso que se llama Valladolid, en Yucatán. Cuando la gente me pregunta por qué me vine al norte, siempre se quedan esperando la respuesta típica, ya sabes, que vine buscando el sueño americano, que quería una vida mejor, que quería progreso. Pero no, yo nunca quise venir a Estados Unidos. Nunca. En mi pueblo tenía todo lo que necesitaba. Era feliz ahí, rodeada de mis amigos, de mis vecinos que me conocían desde niña. Tenía mi casa cerca de mis papás, muy cerca. Y es que soy hija única, ¿sabes? Siempre fui muy apegada a ellos dos. Mi mamá me decía que yo era su sombra porque donde estaba ella, ahí andaba yo. Y mi papá, mi papá era mi adoración. Cuando la gente hablaba de irse al norte, yo los escuchaba y pensaba, ¿para qué? ¿Para qué cambiar el calor de mi tierra por el frío de allá arriba? ¿Para qué dejar las tardes en el parque con mis amigas por una vida de puro trabajo? Porque eso sabía yo de Estados Unidos, que aquí todo es trabajo, trabajo y más trabajo, que la gente vive corriendo, que no hay tiempo para platicar en la puerta de la casa, que no hay tiempo para nada. Yo era feliz en mi Valladolid. Era una mujer alegre, carismática, como me decían, tenía muchos amigos. Los fines de semana siempre había fiestas, siempre había algo que celebrar, y yo nunca me casé, ¿sabes? No porque no tuviera pretendientes, sí los tuve, pero es que yo era feliz así, libre, cerca de mis papás, disfrutando cada día como venía. Mi vida estaba completa ahí, no me faltaba nada. No soñaba con venir acá, no veía las películas americanas pensando, algún día voy a estar ahí. No, yo veía para adelante y me veía envejeciendo en mi pueblo, cuidando a mis papás cuando fueran más grandes, siendo la tía consentidora de los hijos de mis amigas. Pero la vida tiene formas muy crueles de cambiarnos los planes. Cuando cumplí 40 años hice una fiesta preciosa en mi casa. Mis papás estaban ahí, todos mis amigos, hasta vinieron primos de otros pueblos. Recuerdo que esa noche, bailando con mi papá, le dije, «Papi, yo nunca me voy a ir de aquí. Yo siempre voy a estar aquí contigo y con mi mami». Él me apretó fuerte y me dijo, «Eso espero, mijita, eso espero». ¿Cómo iba a saber yo que 2 meses después iba a estar empacando una maleta a escondidas, llorando, preparándome para desaparecer de la vida de todos los que amaba? ¿Cómo iba a saber que mi papá, el hombre más bueno del mundo, se había metido en problemas tan grandes que yo tendría que sacrificar mi vida entera para protegerlo? Porque eso es lo que hice, dejé todo. Dejé mi vida, mis amigos, mi casa, mis recuerdos. Dejé incluso mi identidad, porque durante 15 años viví como una sombra, como alguien que no quiere ser encontrada. 15 años, ¿te das cuenta? 15 años de mi vida que se fueron esperando el día en que pudiera regresar a casa, esperando el día en que pudiera abrazar a mis papás sin miedo, esperando el día en que pudiera ser Irene Salazar de Valladolid otra vez, y no esta mujer que se esconde, que trabaja callada, que nunca habla de su pasado. ¿Y sabes qué es lo más duro de todo esto? Que cuando por fin pude regresar ya no era la misma, ya no tenía 40 años, ya tenía 55. Ya había perdido los mejores años para disfrutar con mis papás. Ya había perdido el tiempo que nunca regresa. Pero hoy quiero contarte mi historia completa. Todo lo que pasé, todo lo que sufrí. Y también cómo encontré la fuerza para regresar a casa. Porque si tú estás escuchando esto y también cargas con secretos pesados, también te sientes perdida lejos de los tuyos, quiero que sepas que no estás sola. Esta es mi historia,
la historia de una mujer que nunca quiso irse de casa, pero que tuvo que hacerlo por amor, y que después de 15 años de silencio, por fin puede contarla. Si mi historia te toca el corazón, por favor síguenos en este canal. Aquí todas nosotras, las mujeres que hemos vivido lejos de casa, compartimos nuestras historias para que ninguna se sienta sola en este camino tan difícil. Ay, cómo me duele recordar esos días, pero también qué bonito es tenerlos guardaditos aquí en el corazón. Mi Valladolid era como un abrazo permanente. ¿Tú conoces esa sensación cuando estás en un lugar y sientes que perteneces ahí, que naciste para estar ahí? Así me sentía yo cada mañana cuando abría los ojos en mi casa. Me levantaba temprano, como a las 6, y lo primero que hacía era asomarme a la ventana para ver la casa de mis papás. Vivía a 2 cuadras de ellos, 2 cuadras nada más. Podía caminar en chancletas y llegar en 5 minutos, y casi siempre lo hacía porque mi mamá ya tenía el café listo y me gritaba desde su patio: «Irene, ven a desayunar», como si fuera una niña todavía. Las mañanas en mi pueblo tenían ese ritmo tranquilo que aquí en Estados Unidos nunca he vuelto a encontrar. La gente salía a barrer su banqueta, a regar sus plantas, a platicar con los vecinos. Yo pasaba caminando hacia el centro y todos me saludaban. «Buenos días, Irene. ¿Cómo están tus papás? ¿Vienes al rosario en la tarde?». Conocía a todo el mundo y todo el mundo me conocía. Era parte de ese tejido bonito que forman los pueblos chicos, donde tu historia está entrelazada con la historia de todos los demás. Los martes y jueves tenía mi grupo de amigas en el Parque Central. Nos juntábamos como a las 5 de la tarde cuando ya no hacía tanto calor. Llevábamos nuestros refrescos, nuestros chismes, nuestras risas. Hablábamos de todo y de nada, de quién se había casado, de quién había tenido bebé, de la novela que estaban dando en la televisión. Carmen, mi mejor amiga desde la secundaria, siempre me decía: «Irene, tú nunca te vas a casar porque ya estás casada con este pueblo». Y yo le contestaba: «Pues sí, y muy feliz que estoy con mi matrimonio». Los fines de semana eran especiales. Siempre había alguna celebración: un 15 años, una boda, un bautizo, las fiestas del pueblo, y yo era de las que nunca faltaba. Me encantaba arreglarme, ponerme mis vestidos bonitos, mis zapatillas de tacón y salir a bailar. Bailaba con todos, con los señores grandes, con los muchachos jóvenes, con mis compadres. Para mí bailar era como respirar. Pero lo que más me llenaba el corazón eran las tardes en casa de mis papás. Después del trabajo me iba para allá y nos sentábamos en el corredor. Mi mamá siempre tenía algo rico preparado: su sopa de lima, que me encantaba, sus tamalitos, su agua de Jamaica bien fría. Mi papá se sentaba en su mecedora y me contaba historias de cuando era joven, de cómo había conocido a mi mamá, de los tiempos cuando el pueblo era aún más pequeño. «Mijita», me decía mi papá, «tú eres la luz de nuestros ojos. No sabemos qué haríamos sin ti». Y yo me arrunchaba ahí entre los dos, sintiéndome la mujer más protegida y más amada del mundo. Esos momentos, esos momentos eran mi tesoro más grande. La seguridad de saber que tenía un lugar en el mundo, que había 2 personas que me amaban sin condiciones, que mi hogar siempre iba a estar ahí esperándome. Los domingos íbamos a misa juntos. Siempre nos sentábamos en la misma banca, la quinta del lado izquierdo. Después de misa, caminábamos despacito por el centro, saludando a todo el mundo, parándose a platicar con los compadres. A veces comprábamos elotes o raspados, como si fuéramos novios paseando. Mi mamá me agarraba del brazo y me decía: «Hija, qué suerte tengo de tenerte tan cerquita». Y yo pensaba: «¿Qué suerte tengo yo de tener esta vida tan perfecta?». Por las noches, cuando ya estaba en mi casa,
Me asomaba por la ventana y veía la luz prendida en el cuarto de mis papás. Sabía que estaban ahí, cerquita, y eso me daba una paz tan grande. Me dormía pensando en el día siguiente, en qué íbamos a hacer, en qué íbamos a platicar. Nunca, nunca en esos años me imaginé que esa vida se pudiera acabar. Nunca pensé que un día iba a estar viviendo en un lugar donde nadie conoce mi nombre, donde nadie sabe de dónde vengo, donde mis papás son solo una voz lejana en el teléfono. Esa era mi vida. Una vida simple, pero llena de amor, llena de pertenencia, llena de esa seguridad que solo te puede dar estar en tu lugar en el mundo. Era feliz, era completamente feliz, hasta que todo se vino abajo. Todo empezó un jueves por la tarde. Me acuerdo perfecto porque había ido a casa de mis papás como siempre y encontré a mi papá sentado en su mecedora, pero no se estaba meciendo. Estaba quieto, mirando al suelo, con las manos temblando. ¿Qué pasa, papi?, le pregunté. Y él levantó la vista hacia mí. Nunca voy a olvidar esa mirada. Era como si hubiera envejecido 10 años en un día. Nada, mijita, no pasa nada, me dijo, pero su voz sonaba rota. Yo conocía a mi papá mejor que nadie. Sabía cuando algo lo estaba comiendo por dentro. Pero esa vez no insistí. Pensé que se le iba a pasar, que tal vez había tenido un mal día en el trabajo. Pero los días siguientes fueron peores. Mi papá dejó de comer bien, dejó de platicar. Mi mamá también estaba rara, como nerviosa, como asustada. Cuando yo llegaba, ellos dejaban de hablar, como si hubiera interrumpido algo muy serio. Una noche me quedé hasta más tarde de lo normal. Estaba ayudando a mi mamá con unas costuras cuando llegaron unos hombres tocando la puerta. 3 hombres que yo nunca había visto en el pueblo. Vestían de negro, tenían cadenas de oro, carros grandes estacionados afuera. Mi papá salió a atenderlos y yo me quedé adentro con mi mamá, pero podía escuchar todo: voces duras, amenazantes, números grandes, fechas y el miedo en la voz de mi papá cuando decía: sí, sí, yo sé, yo voy a pagar. Cuando se fueron, mi papá regresó blanco como papel. Se sentó y se puso a llorar. Mi papá, el hombre más fuerte que yo conocía, llorando como un niño. Papi, ¿qué está pasando?, le pregunté, y ahí fue cuando me contó todo. Resulta que unos meses atrás, un compadre suyo le había pedido un favor, que pusiera su nombre en unos papeles, que era solo un trámite, que él se haría responsable de todo. Mi papá, que siempre había sido un hombre de corazón noble, accedió sin hacer preguntas. Confiaba en su compadre, pero ese compadre lo había engañado, lo había metido en un negocio sucio, de esos que no se pueden contar. Y cuando las cosas salieron mal, él se desapareció, se fue del pueblo sin decir nada, y dejó a mi papá como responsable de todo. La deuda era enorme. Una cantidad que mi papá no podía pagar ni aunque vendiera la casa, ni aunque vendiera todo lo que tenía. Y esa gente no era de las que esperan, no era de las que perdonan. Me dijeron que tengo 2 semanas, me dijo mi papá con la voz quebrada. Si no pago en 2 semanas, van a venir por ti, Irene. Dijeron que sabían que tú eras lo más importante para mí y que si yo no pagaba, tú ibas a pagar por mí. Se me helaron las venas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi papá bueno y trabajador, metido en algo tan peligroso. Y yo, su hija única, convertida en el blanco de esa gente malvada. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando, calculando, buscando soluciones, pero no había soluciones fáciles. La cantidad era demasiado grande, el tiempo era demasiado poco, y esa gente era demasiado peligrosa. Al día siguiente regresaron.
Esta vez solo hablaron conmigo. Me dijeron que ellos sabían que yo era una mujer trabajadora, que tenía propiedades, que podía conseguir dinero. Me dieron una semana más. Una semana para juntar todo y pagar la deuda de mi papá. Pero también me dijeron algo más, algo que me partió el alma en dos. Si tú pagas por él, me dijeron, tú te conviertes en nuestra responsabilidad. Vas a tener que trabajar para nosotros hasta que pagues todo, con intereses. O puedes irte muy, muy lejos y dejar que tu papá se las arregle solo. Era una trampa perfecta. Si me quedaba, me convertía en su esclava. Si me iba, mi papá se quedaba solo para enfrentar las consecuencias. Pero había una tercera opción que ellos no dijeron, pero que yo entendí perfectamente. Podía desaparecer llevándome toda la culpa conmigo, hacer que creyeran que yo era la verdadera responsable, que mi papá había sido solo una víctima más, desviar toda su atención hacia mí y luego irme tan lejos que nunca me pudieran encontrar. Esa noche, sola en mi casa, tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a salvar a mi papá, aunque eso significara perderte todo. Iba a cargar con su culpa, aunque eso significara vivir como una fugitiva el resto de mi vida. Porque así es el amor de una hija. Porque cuando amas de verdad no calculas el costo. La mañana que me fui de Valladolid fue la más dura de mi vida. Me levanté antes del amanecer. Empaqué solo lo necesario en una maleta pequeña. Ropa para una semana, pensé, porque en mi corazón todavía creía que esto iba a ser temporal. Fui a casa de mis papás y les dije que me tenía que ir por trabajo, que había conseguido una oportunidad en Cancún. Mentí mirándolos a los ojos. Mentí a las dos personas que más amaba en el mundo. Mi mamá me abrazó y me dijo, «Cuídate mucho, mijita, escríbenos seguido». Mi papá me apretó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. Él sabía que no era cierto lo de Cancún, pero no dijo nada. «Perdóname», me susurró al oído, «perdóname por meterte en esto». «No hay nada que perdonar, papi», le dije. «Yo regreso pronto». Otra mentira. Otra promesa que no sabía si podría cumplir. El viaje a Estados Unidos fue una pesadilla. No tenía visa, no tenía papeles, no tenía contactos. Solo tenía miedo y el poco dinero que había logrado juntar vendiendo mis cosas a escondidas. Crucé la frontera como pudieron cruzar miles antes que yo, con coyotes, caminando por el desierto, rezando para llegar viva. Cuando por fin pisé suelo americano, en lugar de sentir alivio, sentí un vacío enorme. Esta no era mi tierra, este no era mi cielo, este no era el aire que mis pulmones conocían. Me fui directo a California porque alguien me había dicho que ahí había trabajo, que ahí había otros mexicanos que me podían ayudar. Llegué a Santa Ana con los zapatos rotos, la ropa llena de tierra y el corazón hecho pedazos. Los primeros días dormí en el piso de la casa de una señora que apenas conocía. Ella me rentaba un rincón en su sala por $100 a la semana. Yo dormía en el suelo, con mi maleta de almohada, escuchando roncar a 5 personas más que también dormían ahí. Todo era diferente. El clima, la comida, el idioma, la gente, hasta el agua sabía diferente. Me levantaba cada mañana y por un segundo olvidaba dónde estaba. Por un segundo pensaba que estaba en mi casa, que mi mamá me iba a gritar que viniera a desayunar. Pero luego veía las paredes extrañas, escuchaba las voces extrañas y recordaba que era una fugitiva, recordaba que no podía llamar a mis papás, recordaba que tenía que vivir como un fantasma para mantenerlos seguros. Conseguí trabajo en una lavandería. 12 horas al día, de pie, respirando vapor caliente, doblando ropa ajena. Las manos se me agrietaron,
La espalda me dolía tanto que no podía dormir, pero era dinero. Era la forma de sobrevivir y de mandar algo a casa sin que nadie lo supiera. Mis compañeras de trabajo eran buenas conmigo, pero yo no podía ser amiga de verdad de nadie. No podía contar mi historia real. No podía hablar de mi familia. Cuando me preguntaban de dónde venía, yo decía, de un pueblito por ahí, y cambiaba el tema. Vivía con tanto miedo que hasta mi sombra me asustaba. Cada vez que veía un carro desconocido, cada vez que alguien me miraba mucho rato, cada vez que tocaban la puerta, mi corazón se disparaba. ¿Me habrían encontrado? ¿Habrían venido por mí? Por las noches, cuando todos dormían, me sentaba en el baño y lloraba. Lloraba por mis papás, por mi casa, por mi vida anterior. Lloraba porque no sabía cuándo iba a terminar esta pesadilla. Lloraba porque me sentía tan sola, tan perdida, tan lejos de todo lo que me daba sentido. Los primeros años fueron los más duros. Cambié de trabajo varias veces, siempre buscando lugares donde pagaran en efectivo, donde no hicieran muchas preguntas. Trabajé limpiando casas, en restaurantes, cuidando niños, siempre con documentos falsos, siempre con miedo de que me descubrieran. Poco a poco logré estabilizarme. Renté un cuarto para mí sola, compré un carro usado, aprendí las rutas de los camiones, pero nunca dejé de vivir como una sombra. Nunca dejé de mirar por encima del hombro. Nunca dejé de preguntarme si este día sería el último de mi libertad. Y mientras tanto, mis papás envejecían sin mí. Mi mamá me mandaba mensajes a través de una prima que tenía mi número. Dice tu mamá que cuando regresas, que ya extraña mucho tus visitas. Mi papá, que nunca había sabido usar el teléfono bien, aprendió para poder escuchar mi voz una vez al mes. ¿Cómo está el trabajo, mijita?, me preguntaba. Y yo le decía, bien, papi, todo bien. Nunca le conté que trabajaba como una mula, que vivía con miedo, que lloraba todas las noches extrañando mi casa. Nunca le conté que había sacrificado mi vida entera para salvarlo a él. El tiempo en el exilio pasa de una manera muy rara. Los días se sienten eternos, pero los años vuelan. Cuando me di cuenta, ya llevaba 5 años en Santa Ana, luego 10, luego 15. 15 años de mi vida que se fueron esperando. Mi rutina era siempre la misma: levantarme a las 5 de la mañana, trabajar hasta las 6 de la tarde, regresar a mi cuartito, comer algo rápido y acostarme temprano para hacer lo mismo al día siguiente. Los fines de semana trabajaba a mediodía y el resto del tiempo lo pasaba sola, viendo televisión en español o caminando por el parque cerca de mi casa. Tenía algunas amigas del trabajo, pero nunca relaciones profundas. ¿Cómo podía tener amistades de verdad si no podía contar quién era yo realmente? Ellas me conocían como Irene, la mexicana callada que trabajaba mucho y casi no hablaba de su familia. ¿Por qué nunca hablas de tu familia?, me preguntó una vez Rosario, una compañera de la lavandería. ¿Están muy lejos? Muy lejos, le contesté, y era cierto, pero no solo en kilómetros. Los años pasaron y yo fui cambiando. Al principio me arreglaba como lo hacía en mi pueblo. Me ponía mis vestidos bonitos, me pintaba, me peinaba con cuidado. Pero poco a poco fui perdiendo esa costumbre. ¿Para qué arreglarme si no tenía a dónde ir? ¿Para qué coquetear si no podía tener relaciones serias con nadie? Algunos hombres se interesaron en mí a lo largo de los años. Roberto, un señor viudo que trabajaba en el mercado donde yo compraba. Miguel, un mecánico que siempre me ayudaba con mi carro. Hombres buenos, trabajadores, que me invitaban a salir, que me trataban bonito. Pero yo no podía. No podía porque cualquier relación seria significaría tener que contar la verdad,
Tener que explicar por qué no tenía familia que presentar, por qué no podía regresar a México ni siquiera de visita, y sobre todo, porque mi corazón estaba partido en dos. Una mitad se había quedado en Valladolid con mis papás y la otra mitad estaba congelada por el miedo. Irene, tú eres una mujer hermosa, me decía Roberto. ¿Por qué vives tan sola? ¿Por qué no te das una oportunidad de ser feliz? Y yo solo sonreía y le decía que estaba bien así. Pero por dentro me moría de ganas de contarle todo, de llorar en sus brazos, de dejar que alguien me cuidara por una vez. Durante esos 15 años mantuve a mis papás sin que ellos lo supieran del todo. Les mandaba dinero a través de mi prima, diciéndoles que era una parte de mi sueldo que les quería compartir. No era mucho, pero era constante. $50 al mes, $100 en ocasiones especiales. Una vez al mes hablaba por teléfono con ellos, siempre desde teléfonos diferentes, siempre cuidándome de no hablar mucho tiempo. Esas llamadas eran mi oxígeno y mi tortura al mismo tiempo. Mijita, ¿cuándo vas a venir a visitarnos?, me preguntaba mi mamá cada vez. Pronto, mami, pronto, le contestaba yo, y después de colgar lloraba durante horas. Mi papá nunca me presionaba para que regresara. Él sabía por qué me había ido, él sabía los riesgos. En las llamadas me decía: cuídate mucho, Irene, no hagas nada peligroso. Nosotros estamos bien aquí. Pero yo escuchaba en su voz lo mismo que él escuchaba en la mía, la tristeza de una familia rota. Los años fueron pasando y yo fui acumulando dinero. No porque ganara mucho, sino porque no gastaba en nada. No tenía vida social, no tenía hobbies caros, no compraba ropa nueva. Todo mi dinero se iba en la renta, la comida básica, el carro y lo poquito que mandaba a casa. Lo demás lo guardaba, pensando que tal vez algún día lo podría usar para regresar de forma segura. Pero también fui acumulando años. A los 45, cuando llevaba 5 años aquí, todavía tenía esperanza de que esto fuera temporal. A los 50, cuando llevaba 10 años, ya sabía que mi juventud se me había ido para siempre. A los 55, cuando ya llevaba 15 años, me di cuenta de que había envejecido sin vivir. Mis papás también envejecieron sin mí. En las fotos que mi prima me mandaba a escondidas, los veía cada vez más pequeños, más frágiles. Mi mamá ya usaba bastón para caminar. Mi papá ya tenía el pelo completamente blanco. ¿Cuánto tiempo más?, me preguntaba yo cada noche. ¿Cuánto tiempo más voy a dejar pasar antes de que sea demasiado tarde? Pero no sabía la respuesta. No sabía cómo salir de esa trampa que yo misma me había construido. No sabía cómo regresar sin poner en peligro a mis papás. Hasta que un día decidí darme un regalo. Un pequeño regalo después de 15 años de sacrificio. Decidí conocer Nueva York. Después de 15 años viviendo como una sombra, decidí hacer algo por mí misma. Algo pequeño. Algo que me recordara que todavía estaba viva, que todavía podía sentir emociones más allá del miedo y la nostalgia. Quería conocer Nueva York. Había visto esa ciudad en tantas películas, en tantas fotos. Siempre me había parecido algo inalcanzable, algo que solo existía para otra gente, no para mujeres como yo que vivían escondidas. Pero ese año, cuando cumplí 55, me dije: Irene, tienes que hacer algo antes de que se te acabe la vida por completo. Junté el dinero durante 6 meses. No era mucho, pero suficiente para 3 días en Nueva York. 3 días para sentirme turista, para caminar sin miedo, para ser una persona normal que visita lugares bonitos. Le pedí permiso en el trabajo diciéndole a mi jefe que tenía que ir a ver a un familiar enfermo. Otra mentira más de las miles que había dicho en esos años.
pero esta vez era una mentira para algo bueno, para algo que me iba a hacer feliz. El vuelo de Los Ángeles a Nueva York fue mi primera vez en un avión en 15 años. Cuando el avión despegó y vi California haciéndose pequeña abajo de mí, sentí algo que había olvidado. Emoción. Emoción pura, sin miedo mezclado. Llegué a Nueva York en noviembre. Hacía frío, pero era un frío diferente al de California. Era un frío que venía acompañado de energía, de movimiento, de vida. Desde que salí del aeropuerto supe que esos 3 días iban a ser especiales. Me hospedé en un hotel pequeñito en Queens, nada elegante, pero limpio y seguro. Desde la ventana de mi cuarto podía ver los edificios de Manhattan a lo lejos, como un sueño que se hacía real. El primer día caminé como loca por toda la ciudad. Times Square, Central Park, la Estatua de la Libertad. Me tomé fotos con mi cámara desechable, como una verdadera turista. Por primera vez en 15 años, sonreí de verdad en las fotos. En Central Park me senté en una banca y llamé a mis papás desde mi celular. Era arriesgado, pero necesitaba compartir ese momento con ellos. «Mami, estoy en Nueva York», le dije. «Estoy viendo el parque más famoso del mundo». «Ay, mijita», me dijo mi mamá. «Qué bonito. Tómate muchas fotos para que nos enseñes cuando vengas». «Sí, mami, muchas fotos», le prometí, sabiendo que no sabía cuándo las podría enseñar. El segundo día fui a los museos, a Broadway, a todos esos lugares que había visto en las películas. Me sentía como una niña en una juguetería. Todo era nuevo, todo era emocionante. Todo me recordaba que el mundo era más grande que mi rutina en Santa Ana. Por la noche, cenando sola en un restaurante italiano en Little Italy, pensé, esto es lo que se siente vivir, esto es lo que me he perdido estos 15 años. El tercer día era mi último día. Decidí ir a caminar por el Brooklyn Bridge, ver el amanecer desde ahí, despedirme de Nueva York de la manera más bonita posible. Eran como las 7 de la mañana. Había poca gente en el puente, solo algunos corredores y otros turistas madrugadores como yo. El sol estaba saliendo detrás de los edificios de Manhattan y yo estaba parada ahí, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo estaba exactamente donde tenía que estar. Fue en ese momento cuando escuché una voz detrás de mí. «Irene Salazar de Valladolid». Se me helaron las venas, se me paralizó todo el cuerpo. Durante 15 años había vivido con miedo de escuchar esas palabras, y ahí estaban, en el lugar menos esperado, en el momento menos esperado. Me volteé despacio, sabiendo que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre otra vez. Era un hombre como de 40 años, vestido normal, como cualquier persona que pasea por Nueva York. Pero sus ojos tenían esa dureza que yo conocía muy bien. Era de esa gente, uno de ellos. «Sí», le dije con la voz temblando, «soy yo». Y ahí, en el puente más famoso de Nueva York, con el sol saliendo detrás de nosotros, como en una película, mi pesadilla volvió a empezar. «Sí, soy yo», le dije, y mi voz sonó como si viniera de muy lejos, como si no fuera mi voz. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. «Hace 15 años que te andamos buscando», me dijo en voz baja, acercándose un paso más a mí. «15 años que nos debes una conversación». El Brooklyn Bridge seguía moviéndose a nuestro alrededor. La gente seguía corriendo, caminando, tomando fotos. Para todos ellos, era una mañana normal en Nueva York. Para mí, era el fin de 15 años de falsa libertad. «¿Cómo me encontraron?», le pregunté tratando de mantener la calma, aunque por dentro me estaba desmoronando.
Nunca dejamos de buscar, me dijo. Sabíamos que algún día ibas a salir de tu escondite. Y aquí estás, de turista en Nueva York, como si no pasara nada. Se me ocurrieron 1000 cosas que decir, que ya había pagado todo, que mi papá no debía nada, que había sacrificado mi vida entera por esa deuda, pero sabía que no servía de nada. Esta gente no funcionaba con lógica normal. ¿Qué quieren?, le pregunté directamente. Camina conmigo, me dijo, señalando hacia el final del puente. Vamos a platicar como gente civilizada. No tenía opción. Caminé a su lado, sintiendo las piernas como gelatina, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se iba a salir del pecho. A cada paso pensaba, ¿qué va a pasar? ¿Me van a lastimar aquí mismo? ¿Me van a llevar a algún lugar? Cuando llegamos al final del puente, me llevó a una banca apartada donde no había nadie cerca. Se sentó y me hizo señas de que me sentara también. Tu papá pagó la deuda original, me dijo sin rodeos. Hace como 10 años la terminó de pagar, pero tú nos causaste muchos problemas, Irene. Tú nos hiciste gastar tiempo, dinero, recursos buscándote. Eso también cuesta. Yo no le debo nada a nadie, le dije, tratando de sonar más fuerte de lo que me sentía. Yo no me metí en el problema de mi papá. Yo solo me fui para protegerlo. Ah, pero te fuiste sin pedir permiso, me dijo, y su sonrisa se hizo más fría. Te fuiste haciendo que pareciéramos incompetentes. Tú nos hiciste quedar mal con nuestra gente. Eso no se perdona así nada más. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Sabía que tenía que mantenerme calmada, que cualquier cosa que dijera podía empeorar la situación. Pero también sabía que esta conversación era mi única oportunidad de negociar mi libertad. ¿Cuánto?, le pregunté. ¿Cuánto quieren para que esto termine? Él se rió como si mi pregunta le hubiera dado mucha gracia. Mira qué directa eres ahora. Me gusta eso. 15 años en Estados Unidos te enseñaron a ir al grano. Se puso serio otra vez. $150,000. Eso es lo que nos costó buscarte, más los intereses, más la molestia que nos causaste. Se me fue el aire de los pulmones. $150,000. Era casi todo lo que había ahorrado en 15 años de trabajo. Era mi futuro, mis planes, mi seguridad. Yo no tengo tanto dinero, le dije, aunque sabía que sí lo tenía. Lo tenía exactamente. No me digas mentiras, Irene. Sabemos dónde trabajas, sabemos dónde vives, sabemos cuánto has estado ahorrando. Sabemos que vives como monja para poder juntar dinero. Tienes esa cantidad y un poquito más. El miedo me subió por la garganta como bilis. No solo me habían encontrado, sino que habían estado vigilándome, estudiándome, sabiendo todo de mi vida sin que yo me diera cuenta. Si pago eso, le dije, ¿se acaba todo? ¿Me dejan en paz para siempre? Se acaba todo, me dijo, y por primera vez su voz sonó sincera. Tú pagas, nosotros nos olvidamos de que existes, incluso puedes regresar a tu pueblito si quieres, ya no hay problema con eso. Esas últimas palabras me pegaron más fuerte que todo lo demás. Regresar a casa, volver a ver a mis papás, volver a ser Irene Salazar de Valladolid otra vez. ¿En serio?, le pregunté, y mi voz sonó como de niña chiquita. ¿En serio puedo regresar? ¿En serio? Tu papá ya es un señor grande, ya no nos sirve para nada. ¿Y tú? Tú ya pagaste suficiente con estos 15 años de exilio. Con tal de que pagues los 150,000, para nosotros es como si nunca hubieras existido. Me quedé callada durante varios minutos. El sol ya había salido completamente y Nueva York se veía hermosa desde donde estábamos.
Turistas empezaban a llegar al puente. La vida seguía normal para todos menos para mí. $150,000, 15 años de ahorro, 15 años de vivir sin vida para juntar ese dinero. Y ahora tenía que entregárselo a esta gente para comprar algo que debería haber sido mío desde siempre, la libertad. Pero también significaba algo más. Significaba poder abrazar a mis papás antes de que fuera demasiado tarde. Significaba poder caminar por las calles de mi pueblo sin miedo. Significaba poder volver a ser yo misma. ¿Cómo sé que van a cumplir su palabra?, le pregunté. Porque nosotros no somos como tu papá, me dijo. Nosotros no rompemos nuestros tratos. Si tú pagas, nosotros cumplimos. Así de simple. ¿Cuándo?, le pregunté. Tienes una semana. El dinero en efectivo aquí mismo en Nueva York. Yo te voy a dar un número de teléfono. Cuando tengas todo listo, me llamas. Me dio un papel pequeño con un número escrito a mano. Lo guardé en mi bolsa con las manos temblando. Una semana, Irene, no más. Y si se te ocurre desaparecer otra vez, esta vez no vamos a ser tan educados. Se levantó de la banca y empezó a caminar, pero a los pocos pasos se regresó. Ah, y Irene, tus papás están bien, por si te lo preguntabas. Tu mamá todavía pregunta por ti. Tu papá todavía se sienta en el corredor esperándote. Y se fue. Se perdió entre la gente de Nueva York como si nunca hubiera existido. Me quedé sentada en esa banca durante horas, mirando la ciudad, pensando en lo que acababa de pasar. Mi viaje soñado se había convertido en la pesadilla más real de mi vida. Pero también, tal vez, en la oportunidad que había estado esperando durante 15 años, la oportunidad de volver a casa. Esa noche no dormí nada. Me quedé en mi cuarto de hotel, sentada en la orilla de la cama, viendo el papel con el número de teléfono, calculando, pensando, llorando. $150,000. Tenía exactamente 163,000 en mi cuenta de banco. 15 años de ahorro. 15 años de vivir sin vida, de comer frijoles y arroz todos los días, de usar la misma ropa hasta que se desbaratara, de no comprar nada que no fuera absolutamente necesario. Ese dinero era mi seguridad, era lo único que tenía en el mundo, era mi plan de retiro, mi protección contra las emergencias, mi única garantía de que no me iba a morir de hambre cuando fuera vieja. Pero también era el precio de mi libertad. Me levanté como 100 veces esa noche para ir al baño, para tomar agua, para asomarme por la ventana. Nueva York no dormía nunca. Siempre había luces, siempre había movimiento. Como mi mente esa noche, no podía parar de darle vueltas al asunto. ¿Y si no pagaba? ¿Y si tomaba el dinero y me iba más lejos, a otro estado, a otro país? Podía cambiar de nombre otra vez, empezar de nuevo en otro lugar. Pero sabía que no iba a funcionar. Esta vez me habían encontrado. Si lo podían hacer una vez, lo podían hacer otra vez. Y además, yo ya estaba cansada, cansada de correr, cansada de esconderme, cansada de vivir como fantasma. Tenía 55 años. Ya no tenía la energía de los 40 para empezar otra vez desde cero. Ya no tenía la esperanza de que las cosas fueran a mejorar solas. Pensé en mis papás, mi mamá con su bastón preguntando por mí, mi papá sentado en el corredor esperándome, los dos haciéndose más viejos cada día sin su hija cerca. ¿Cuánto tiempo les quedaba? ¿Cuánto tiempo me quedaba para estar con ellos antes de que fuera demasiado tarde? Al amanecer tomé mi decisión. Llamé al banco desde el teléfono del hotel. Buenos días, habla Irene Salazar. Necesito hacer una transferencia grande de mi cuenta de ahorros a mi cuenta corriente. ¿De cuánto estamos hablando, señora Salazar?
$150,000. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Es una cantidad considerable. ¿Para qué la necesita? Solo es protocolo de seguridad. Es para comprar algo, le dije. Algo muy importante. Muy bien. La transferencia estará disponible mañana por la mañana. ¿Necesita algo más? Sí, le dije. ¿Cuál es el límite para sacar dinero en efectivo? Con una cantidad así, lo mejor es que venga a la sucursal. Podemos tener el efectivo listo para usted en 2 días hábiles. 2 días hábiles. Eso me daba tiempo para regresar a California, sacar el dinero y volver a Nueva York dentro de la semana que me habían dado. Cancelé mi vuelo de regreso y compré un boleto para el día siguiente. Necesitaba actuar rápido antes de que me arrepintiera. Durante el vuelo de regreso pensé en todo lo que ese dinero representaba. Cada billete había costado horas de trabajo bajo el vapor de las planchas en la lavandería. Había costado comidas saltadas, ropa vieja, diversiones que nunca me di. Había costado años de soledad, años de vivir como ermitaña para poder ahorrarlo. Pero también pensé en lo que me podía comprar, no solo la libertad, también el tiempo. Tiempo con mis papás antes de que fuera demasiado tarde. Tiempo para volver a ser quien era antes de todo esto. Tiempo para vivir los años que me quedaban como una persona normal, no como una fugitiva. Cuando llegué a Santa Ana, manejé directo al banco. La gerente me recibió en su oficina con cara de preocupación. Señora Salazar, es una cantidad muy grande para manejar en efectivo. ¿Está segura de que es lo que necesita hacer? Muy segura, le dije. ¿Comprende los riesgos de cargar tanto dinero en efectivo? ¿Comprende que no va a estar asegurado si se lo roban o se pierde? Lo comprendo, le dije, pero es la única forma en que puedo hacer lo que tengo que hacer. Ella me hizo firmar como 20 papeles, me dio consejos sobre cómo cargar el dinero de forma segura, me ofreció alternativas, pero yo ya había tomado mi decisión. 2 días después estaba parada afuera del banco con una bolsa de lona que pesaba como 10 kilos, $150,000 en billetes de 100. Mi futuro completo cabía en una bolsa. Esa noche, sola en mi cuarto, saqué todo el dinero y lo puse sobre mi cama. Nunca había visto tanto dinero junto en mi vida. Era hermoso y horrible al mismo tiempo. Era hermoso porque representaba todo mi trabajo, todo mi sacrificio, toda mi disciplina durante 15 años. Era horrible porque sabía que al día siguiente se lo iba a entregar a gente que no se lo merecía. Pero me dije a mí misma lo que me había estado repitiendo durante esos días. Irene, no estás comprando dinero, estás comprando vida. Estás comprando la oportunidad de abrazar a tus papás otra vez. Estás comprando la oportunidad de morir en tu tierra, rodeada de tu gente. Y eso no tenía precio. 3 días después estaba de regreso en Nueva York, con la bolsa de dinero guardada en la caja fuerte de mi hotel. Llamé al número que me había dado. Soy Irene, le dije. Ya tengo lo que pidieron. Perfecto. ¿Conoces Central Park? Hay una estatua que se llama Alice in Wonderland del lado este del parque. Ahí nos vemos mañana a las 10 de la mañana. ¿Cómo sé que van a cumplir su palabra? Le pregunté otra vez. Porque ya te lo dijimos, Irene. Nosotros no somos como tu papá. Nosotros cumplimos nuestros tratos. Esa noche tampoco dormí, pero esta vez no era por nervios, era por emoción. Por primera vez en 15 años tenía esperanza real de volver a casa. A las 10 en punto estaba parada frente a la estatua de Alice in Wonderland. Era un lugar bonito, lleno de niños jugando, familias paseando. Parecía raro hacer un trato así en un lugar tan inocente. El hombre llegó puntual,
Esta vez venía acompañado de otro hombre, más joven. ¿Trajiste todo?, me preguntó sin saludos. Todo, le dije, señalando la bolsa que cargaba. Enséñame. Abrí la bolsa lo suficiente para que viera los fajos de billetes. Sus ojos brillaron. Muy bien, dámela. Primero, quiero escuchar que se acabó todo, le dije. Quiero escuchar que puedo regresar a mi casa sin problemas. Se acabó todo, Irene Salazar de Valladolid, me dijo con tono solemne, como si estuviera haciendo un juramento. Para nosotros, tú ya no existes. Puedes regresar a tu pueblo, puedes vivir normal, puedes hacer lo que se te dé la gana. Tu deuda está saldada para siempre. Le entregué la bolsa. Él la tomó, la revisó rápidamente y se la dio a su compañero. Que tengas buena vida, Irene, me dijo, y que disfrutes a tus papás. Se fueron caminando tranquilamente como dos personas normales paseando por Central Park. En 5 minutos habían desaparecido entre la multitud, llevándose mi dinero y, espero, mi pesadilla. Me quedé parada ahí durante mucho rato, sintiendo algo que no había sentido en 15 años. Paz, una paz extraña, porque acababa de perder todo mi dinero, pero paz al fin. Esa misma tarde compré un boleto de avión a Mérida, el más barato que encontré, porque ya no me sobraba dinero para lujos. Pero no me importaba. Podía haber viajado en el piso del avión y habría sido feliz. Durante el vuelo, pensé en todo lo que había cambiado. Hace una semana era una mujer de 55 años con ahorros, pero sola y asustada. Ahora era una mujer de 55 años sin dinero, pero libre y con la oportunidad de abrazar a sus papás. No había duda de que había tomado la decisión correcta. Cuando el avión aterrizó en Mérida y pisé el suelo de Yucatán otra vez, empecé a llorar. Lloré durante todo el trayecto en autobús de Mérida a Valladolid. Lloré cuando vi las primeras casas de mi pueblo. Lloré cuando reconocí las calles donde había crecido. Eran las 6 de la tarde cuando llegué a mi barrio. Todo se veía más pequeño de como lo recordaba, pero exactamente igual. La casa de mis papás seguía ahí, pintada del mismo color, con las mismas plantas en el frente. Me quedé parada en la esquina durante varios minutos, viendo la casa, preparándome para el momento que había soñado durante 15 años. Mi papá estaba sentado en el corredor, como me había dicho el hombre en Nueva York. Estaba más viejo, más pequeño, pero ahí estaba, esperándome como había estado esperándome durante 15 años. Caminé despacio hacia la casa. Cuando llegué al portón, mi papá levantó la vista hacia mí. Por un segundo no me reconoció. Luego, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Irene?», me dijo con voz quebrada. «¿Eres tú, mijita?». «Soy yo, papi», le dije. Ya regresé para quedarme». Él se paró de su silla y caminó hacia mí con pasos temblorosos. Cuando me abrazó, los dos nos pusimos a llorar como niños. 15 años de dolor, de separación, de extrañar, salieron en ese abrazo. «Perdóname, mijita», me decía entre sollozos. «Perdóname por haberte hecho pasar por todo esto». «Ya no hay nada que perdonar, papi», le dije. «Ya estoy en casa, ya todo pasó». Mi mamá salió de la casa al escuchar el llanto. Cuando me vio, se puso las manos en el pecho como si fuera a desmayarse. «¡Mi niña!», gritó. «¡Mi niña regresó!». Y ahí, en el corredor de la casa donde nací, abracé a mis papás después de 15 años. Sentí que mi vida por fin volvía a tener sentido. Había pagado $150,000 por ese momento y valía cada centavo. Eso fue hace 2 años. 2 años desde que regresé a casa, 2 años desde que volví a ser Irene Salazar de Valladolid. Mis papás murieron los dos el año pasado, con 3 meses de diferencia.
Primero mi mamá de un infarto mientras dormía. 3 meses después mi papá, que ya no quiso vivir sin ella. Si no hubiera regresado cuando regresé, si hubiera seguido guardando mi dinero y esperando, habría perdido para siempre la oportunidad de estar con ellos. Habría perdido la oportunidad de cuidarlos en sus últimos años, de acompañarlos en sus últimos momentos. Cuando murió mi mamá, yo estaba ahí, sosteniendo su mano. Cuando murió mi papá, yo estaba ahí también. Los dos se fueron sabiendo que su hija estaba cerca, que su hija había regresado a casa. Eso no lo habría podido comprar con todo el dinero del mundo. Ahora vivo sola en la misma casa donde crecí. No tengo mucho dinero, pero tengo algo más valioso. Tengo paz. Tengo la tranquilidad de saber que tomé la decisión correcta. Tengo la satisfacción de haber cumplido mi deber como hija. Mis amigas de la juventud siguen aquí. Muchas se sorprendieron cuando regresé. ¿Dónde habías estado todos estos años, Irene? Por allá, trabajando, les contesto. Y eso es todo lo que necesitan saber. Carmen, mi mejor amiga de siempre, me dice, Irene, te fuiste joven y regresaste señora. Perdiste los mejores años de tu vida. Y yo le contesto, sí, pero no perdí a mis papás, no perdí la oportunidad de despedirme de ellos. A veces pienso en esos 15 años en Estados Unidos. A veces pienso en el dinero que perdí, en las oportunidades que no tuve, en la vida que pude haber vivido. Pero no me arrepiento. No puedo arrepentirme de algo que hice por amor, porque eso fue lo que hice. Todo lo que hice fue por amor. Me fui por amor a mis papás. Trabajé como una mula por amor a mis papás. Pagué esa cantidad horrible de dinero por amor a mis papás. Y regresé por amor a ellos y por amor a mí misma, por amor a la mujer que había sido antes de todo esto y que merecía volver a ser feliz. Ahora, cuando me siento en el corredor donde se sentaba mi papá, cuando veo las calles de mi pueblo, cuando escucho a los niños jugar en el parque, sé que estoy donde debo estar. Sé que hice lo correcto. Sí, perdí dinero. Sí, perdí años. Pero recuperé mi vida. Recuperé mi identidad. Recuperé la posibilidad de morir en mi tierra, rodeada de mi gente, siendo yo misma. A ustedes que me están escuchando, a ustedes que tal vez también están lejos de casa cargando secretos pesados, les digo esto, no esperen demasiado. No dejen que el miedo les robe todos los años que les quedan con sus seres queridos. El dinero se puede volver a ganar. Los años no se recuperan jamás. Si están escondiendo algo para proteger a su familia, busquen ayuda. No carguen solas con esos secretos. Hay formas de resolver las cosas sin sacrificar toda una vida. Y si ya sacrificaron mucho, como yo, no se queden esperando el momento perfecto para regresar, porque el momento perfecto no existe. Solo existe el momento en que deciden que ya no pueden esperar más. Yo regresé a los 55 años. Habría preferido regresar a los 45 o a los 50. Pero regresé cuando pude y fue suficiente. Fue suficiente para abrazar a mis papás, para despedirme de ellos, para estar en paz conmigo misma. Esta es mi historia. La historia de una mujer que pagó muy caro por su libertad, pero que no se arrepiente de haberlo hecho. Si mi historia les sirve, si sienten que no están solas en sus luchas, por favor compartan este canal. Dejen sus comentarios contándome si ustedes también han tenido que tomar decisiones difíciles por amor a su familia. Y suscríbanse para escuchar más historias de nosotras, las mujeres que hemos vivido lejos de casa, pero que nunca perdemos la esperanza de regresar. Porque todas merecemos volver a casa, todas merecemos vivir sin miedo, todas merecemos ser felices antes de que se nos acabe el tiempo.
Gracias por escucharme. Gracias por permitirme contar mi historia. Y recuerden, el amor verdadero a veces cuesta muy caro, pero siempre vale la pena.